Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga y que la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén en su medio, en el nombre de Jesús. Les deseo una bendición especial de Dios para ustedes. Hoy vamos a tener el reposo de lesión para esta semana. Como siempre tenemos la costumbre, antes de tener un repaso de lesión o un estudio que hagamos a través de este canal, los invito a que tengamos una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y bueno, sin más, que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que comencemos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y una presencia de Dios, y ahora queremos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, como su sumo sacerdote. Y tú en el trono sentado en el lugar santísimo, mirando, Señor, las súplicas de nuestro Señor Jesús, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, y seas tú poniendo el carbón santo encendido en mis labios y quitando mi pecado, mi culpa, Padre misericordioso, para que tú puedas exponer la palabra a través del Espíritu Santo, nuestro Maestro, que deseamos que sea en esta lesión, en este repaso de lesión, y en todos los lugares donde estés, se oiga este video o se vea este video, sea el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, Padre misericordioso, para que todos quedemos instruidos a través de el Espíritu Santo en este repaso de lesión y podamos, Señor, sentir el anhelo y el deseo de prepararnos para el reino de los cielos. Padre Santo, te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a tener el repaso de lesión, y el título de esta semana, para el repaso de lesión de esta semana, es Dios pelea por ustedes. O sea, Dios pelea por nosotros, o sea, por todos. Entonces, Dios pelea por ustedes. Le dijo Dios al pueblo de Israel. En el libro encontramos el versículo de memoria que tenemos en el repaso de la lesión en Josué capítulo 10, versículo 42, 10:42 de Josué, que nos dice de la siguiente manera: todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, o sea, peleaba por ellos. Y también pelea por el Israel espiritual de Dios en este momento. Dios pelea. Dios es un Dios que pelea la buena batalla para que usted y yo podamos estar en el reino de los cielos. Dios pelea por Israel. Hoy el Israel espiritual y el Israel de antaño peleaba cuando fueron a entrar a la tierra de Canaán para tomar posesión de ella. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes, y en el concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serios interrogantes. Muchas personas y uno pues por ahí dice, bueno, pero ¿cómo Dios hace esto? ¿Cierto? Y entonces para eso son estos estudios, para mostrar por qué Dios hizo esto o permitió todas estas cosas. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad, directa o indirectamente. En consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable, y vimos la semana pasada, que tuvimos el estudio la semana pasada, que Dios mismo estaba involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana. Vemos que el conflicto detrás de los conflictos, entonces vemos que hay una guerra también espiritual, o hay una guerra con un ser que se reveló en el cielo, que se llama ¿cómo? Satanás, que pasó a ser adversario del diablo, que fue un ángel creado perfecto. Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestra vida, o sea, por esa causa, por ese ser que se reveló en el cielo,
entró el pecado a la tierra. Entonces, también vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto, o sea, del conflicto que hay entre Cristo y Satanás, o entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con Satanás, con un ser que se reveló en el cielo, y que los seres humanos, y la Biblia determina que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. O sea, las personas que hacen lo malo, pues son hijos del diablo, las personas que hacen lo bueno son hijos de Dios, o que quieren hacer lo bueno, que se arrepienten. Entonces, esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que la rigen, la visión final, la paz y la anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Entonces, la conquista o la aniquilación de los cananeos. En Génesis capítulo 15, versículo 16, nos habla de la siguiente manera. Génesis capítulo 15, versículo 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. En Deuteronomios capítulo 18, 9, 14 encontramos de la siguiente manera. Encontramos en Deuteronomios 19, 14 de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 19, versículo 14. Encontramos de la siguiente manera, 9 al 14 dice: siempre cuando 18, 9 al 14, 18, 9 al 14 nos dice de la siguiente manera: cuando entréis a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios, Dios echa estas naciones delante de ti, dice la palabra del Señor. Y perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino y oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, en Esdras capítulo 9, versículo 11 encontramos lo siguiente. En Esdras capítulo 9, versículo 11. Esdras capítulo 9, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Esdras 9, 11 nos dice: que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de las inmundicias de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo, sus inmundicia o su inmundicia. Entonces, ¿qué indican estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? Entonces, tenemos que mirar más allá del libro de Josué. Las prácticas aborrecibles de esas naciones, el sacrificio de niños, la hechicería y la adivinación, mediante la invocación de los muertos y el espiritismo, nos dan una pista. O sea, Dios, como les he dicho, y esto es claro, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La idolatría y todas estas cosas y sacrificios de niños a Dios no le agradaban, porque Dios no dijo que sacrificaran hijos. Dios le pidió una vez a Abraham que sacrificara a su hijo, pero vemos que era un símbolo de lo que iba a hacer Dios con su hijo unigénito para que se encarnara y viniera a morir por el ser humano. Es decir, tuvo que morir, pero vemos que Isaac no tuvo que morir, murió en reemplazo de Isaac un cordero. Entonces vemos que Dios porque los pueblos paganos tenían esa costumbre de sacrificar los niños. Y esta religión cananea sacrificaba, porque eso lo usaban, era como religión.
y sacrificaban y hacían muchas cosas para los dioses que ellos tenían. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. La religión cananea, o sea, esto era una religión, o sea, sacrificar a los niños a sus dioses y tener orgías y cosas y estar con relaciones sexuales que no tenían limitación, o sea, no tenían relaciones con sus hijas, con sus nueras, con sus, todo, o sea, con su madre y con todo eso lo tenían estos cananeos, esos eran tremendos. Entonces, las religiones cananeas se basaban en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las religiones, por las relaciones sexuales entre sus dioses y diosas. Entonces, ellos, a consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades como para hacerlas. Entonces decían ellos. Entonces, por ejemplo, las prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. O sea, ellos hacían eso como para decir que para incitar a los ¿qué? A los dioses. O sea, ellos hacían todas estas cosas que no eran lícitas y que no eran permitidas y que Dios las detesta. Entonces, para poder incitar a sus dioses. Entonces, las prácticas sexuales rituales para incitar a sus dioses y diosas a hacer lo mismo. Esta idea dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, según para ellos era para sus dioses, que incluía tanto a hombres como a mujeres participando en ritos orgásticos como parte integral de su culto religioso. O sea, esto lo usaban era como culto ¿qué? Religioso, a sus dioses. Esto era algo que Dios, pues, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere que el pecador se arrepienta de todas estas cosas. Y Dios le dio oportunidad. En Génesis capítulo 15 vemos que aún no había subido el colmo del amorreo y del fereceo y del cananeo. El sacrificio de niños, algo dice el sacrificio de niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia. La Biblia decía no sacrificio de qué, niños, no. Dios por eso sacrificaba más bien un animal para él, en cuestión del pecado, un simbolismo, pero no niños. Y dice, la evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que era en realidad a los demonios, como hemos dicho, o sea, detrás de los dioses, ya sean seres humanos o toros o lo que sea, se esconde ¿quién? Satanás, porque todos esos cultos, todas esas cosas se le hacen es al diablo, no a Dios. Son ritos satánicos. Y esto lo hacían los ¿qué? Los cananeos. Pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras o con inscripciones cúlticas dan testimonio de su degradante religión y el trágico destino que muchos niños sufrieron como resultado de ello. Tremendo. Entonces Dios, pues, viendo todo esto, porque Dios ve, o sea, Dios ve desde los cielos todas estas cosas. Y él decía, no, pero es que estas personas, y él les mandaba que se arrepintieran y ellos no se arrepentían, seguían en sus cuestiones. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia y misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas, o sea, de Abraham, de Isaac. Vemos que Abraham fue a esa tierra, Isaac, y tuvieron estos patriarcas, tuvieron conexión con ellos y les mostraban el verdadero Dios, pero ellos ¿qué? Seguían en la ¿qué? En las cuestiones. Entonces, ellos despreciaron todas estas cosas. Entonces, obviamente, las desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente decidió o tuvo que ponerle ¿qué? Fin a esas prácticas, o sea, esas prácticas religiosas. Dios quería que el pueblo se arrepintiera, le mandó, por eso sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó y le dijo, bueno, y él les predicaba de su Dios y ellos conocieron verdaderamente a Dios.
conocían y veían que Abraham era un hombre temeroso de Dios, pero ellos seguían con sus ritos. ¿A quién? A Satanás, al demonio. O sea, a Satanás y a los demonios, a sus ángeles malos. Entonces, la iniquidad de los cananeos eran idólatras. Dios, en este mundo hay mucha idolatría, aún en la iglesia adventista hay idolatría. Y si Dios destruyó a los cananeos, iglesia adventista del séptimo día, y la iglesia que se caracteriza por ser la madre de la idolatría, que es la iglesia católica romana, pues esto también Dios no lo va a tolerar más. Algún día Dios le va a poner que fin a toda esta idolatría. Entonces, ¿por qué Dios destruyó la idolatría y quería destruir la idolatría y estos ritos paganos y todas estas cosas? Porque Dios es que es el juez supremo, es que Dios es Dios, Dios es creador, es el eterno, es todo. O sea, Dios, el que hizo, aunque hay ateos y hay incrédulos que dicen que no creen en Dios, que no creen en la creación, que creen en un boom, que creen en todas estas cosas. Pueden creer lo que quieran, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero hay un Dios, lo dice la Biblia. Y este servidor, este instrumento humano que está aquí lo cree, que hay un Dios que va a ponerle fin, así como puso fin a todas estas cosas, va a tener un fin para todo eso. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor en Génesis 18:25. Génesis 18:25 nos habla de lo siguiente. Génesis capítulo 18, versículo 25 nos habla de lo siguiente. Génesis 18:25 nos dice de la siguiente manera. 18:25 nos dice: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Esto es hablando acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cuando Abraham intercedió por Sodoma, diciendo que si había un justo, que el juez de toda la tierra, ¿cómo iba a cometer una injusticia, destruir una nación o un pueblo o una ciudad? Si habían, digamos, 20 justos, 30 justos, 40 justos, 50 justos, 10 justos o 5 justos. Y yo le digo, si encuentra 5 justos dentro de la nación, no la destruiré, pero no encontró ni 5 justos. Porque el único que encontró como justo fue ¿a quién? A Lot, y Lot era de la descendencia de Abraham. A Lot le predicaba a estas personas, les decía que eso que ellos hacían, el sodomismo, el homosexualismo y todas esas cosas y todas las prácticas ocultistas eran malas. Pero ellos no creían y no creyeron. Y lo único que salieron de allá fueron la esposa de Lot, sus 2 hijas y él, Lot. Pero la mujer se volvió extranjera. Entonces Dios es Dios juez, es juez. Dice muy claramente en Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Él está airado. ¿Por qué? Porque, hombre, le manda mensajes, le dice, arrepiente, y él no quiere arrepentirse. Esto eran estas naciones cananeas. Entonces, en Salmos 82:1 nos dice de la siguiente manera. Salmos 82:1. Salmos 82:1 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 82, versículo 1 nos dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, Él juzga. Él juzgó a todos estos dioses. No que lo haya creado ni lo haya hecho, sino que el hombre los ha hecho y Él juzga delante de estos dioses. Dice, pues, es que estos son dioses suyos que ustedes los hacen, de papel, de pinturas, de todas estas cosas como hoy en día lo hacen, en cuadros, o lo proyectan en imágenes de todo eso, como yo lo hablo aquí, de un Jesús peludo, o de María y todas estas cosas, pero es que eso no hay necesidad de hacerlo. Como la iglesia católica tradicional, que tiene muchos dioses. Y así eran las culturas paganas. Todos tenían dioses, diferentes dioses. Y entonces vemos que Él juzga delante de esos dioses. O sea, Él está juzgando a la iglesia católica romana por los dioses, y a la iglesia adventista, que está dotando también estas cosas de los dioses de la iglesia pagana, católica romana. Entonces vemos claramente, entonces dice que Dios juzga. Dice en Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. En Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1
4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Pablo le habló a Timoteo, le dijo: te encarezco en el nombre del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vemos que Dios está haciendo un juicio en este momento, y que el juicio comenzó por los muertos. No sabemos cuándo comenzará por los vivos, pero esto va a tener un fin. Cuando Cristo venga con su reino, a recoger su reino de acá de la tierra, recogerla y llevarlo al cielo, entonces se manifestará el impío será destruido, y Dios llevará a su pueblo por 1000 años, luego volverá por tercera vez y destruirá a los impíos en el lago de fuego, dice la palabra del Señor. Pero a los que se porten como debe de ser y se arrepientan, dice: por lo demás me está guardado la corona de justicia. A Pablo le estaba guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que amen su venida. O sea, si usted ama la venida de Cristo y se aparta de todas estas cosas que debiera haber hecho el pueblo de Canaán, entonces Dios le va a dar, ¿qué? Su salvación. Entonces vemos que Dios es juez. ¿Qué dicen estos textos o estos versículos acerca del carácter moral de Dios? ¿Cómo nos ayuda a el estatus como juez del universo a entender la cuestión de las guerras por mandato divino? O sea, estas guerras fueron mandadas por Dios, o sea, porque no fue que Dios quería que hubiera guerra. Recordemos que hubo un pecado en el cielo, y entonces Dios o le dejaba que esa criatura que se reveló en el cielo, Satanás o Lucifer, que se llamaba Lucifer, entonces gobernara ya el mundo entero, o él se ponía y tenía que tener guerra, porque tenía que tener guerra, había una guerra. Y entonces, como el planeta Tierra entró en pecado, entonces la guerra se vino a establecer aquí en esta Tierra, entre los seres humanos, los seres malos y los ángeles, y Dios en el cielo y aquí en la Tierra. Por eso estamos en esa guerra. Entonces, la santidad del carácter de Dios significa que Dios no tolera el pecado. O sea, Dios no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte segunda, como dice Romanos capítulo 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Dios nos da un regalo en Cristo Jesús si nos arrepentimos y dejamos todas estas idolatrías, como debiera haber hecho el pueblo de Canaán, la nación de Canaán, y todas estas ciudades, los hebeos, los teos, todas estas cosas, todas estas personas que estaban ahí, los amorreos, todo. Entonces vemos claramente que el Señor declaró la guerra al pecado, sin importar dónde éste se encontrara, ya fuera en Israel o entre los cananeos, porque en Israel también hubo pecado, y a través de este estudio y a través de la historia y a través de todo, vemos que Israel se rebeló contra Dios también y cometió las mismas abominaciones. En Deuteronomios capítulo 9, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 9, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 9, versículo 4 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las ha arrojado delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios ha arrojado de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces vemos que no es por la propia justicia del pueblo de Israel que Dios le iba a dar esa tierra. No es porque ellos fueran santos y puros, no, sino porque Dios le había visto a este pueblo y le dio la ley, los mandamientos, los estatutos y todas estas cosas para que ellos fueran un pueblo santo, y que entonces estas personas pues entonces vieran la santidad de ellos y todas estas cosas. Como hoy en día Dios escogió a la iglesia adventista, no porque sea la más perfecta ni la más justa de todas, sino porque Dios le dio un mensaje, porque el pueblo de Israel espiritual hoy en día también Dios les dio un mensaje para dárselo a quién, a las naciones. ¿A las qué? A las naciones. Y la salvación es por gracia, ¿cierto? Aunque no estoy diciendo que por eso el pueblo de Dios no tenía que hacer nada, o que no tiene que hacer nada. No, el pueblo de Dios tiene que hacer su parte
como pueblo de Dios. El pueblo de Dios tuvo que hacer su parte para poderles darle a esta tierra prometida, porque ellos decidieron por incredulidad. Miremos cómo Dios seguía o quería hacer estas cosas. Miremos lo que dice en 12, 29 y 30 de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 12, 29 y 30. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. 12, 29, 30. Dice de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a los dioses, yo también les serviré. Nosotros no debemos de preguntar por los dioses ni traerlos a la iglesia, ni nada de esas cosas. Y el pueblo de Israel tampoco de antaño podía hacer estas cosas, no debía hacer estas cosas. Entonces, ni siquiera cuando estas eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra sus propios pueblos elegidos, dice la palabra de Dios. Entonces, la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos. Por ejemplo, en Josué capítulo 7, nos dice de la siguiente manera. En Josué capítulo 7 nos habla de algo. 7 nos habla del pecado de Acán. Habían derrotado a la ciudad de Jericó y entonces Josué mandó a reconocer la tierra de ahí y lo mandó una gente. Entonces ellos vinieron con la noticia: no subamos no subamos toda la guerra, es un pueblo pequeño, lo podemos destruir con poquitos hombres. Subieron con poquitos hombres y cuando llegaron a derrotar ahí le salió el encuentro y derrotó al pueblo de Israel y murieron aproximadamente de ellos como cierta cantidad de hombres murieron. Y entonces Josué se postró ante el pueblo, ante Dios, y Dios le dijo a Josué: ¿por qué te postras ante mí? Hay anatema en el pueblo. Resulta que uno de los hijos de la descendencia de Judá tomó un manto babilónico, Acán, y tomó un lingote de oro y una pieza de plata, y se la llevó y la escondió. ¿En dónde? Debajo de su tienda. Cuando el pueblo de Israel subió a atacar, entonces fueron derrotados porque había anatema en el pueblo. En el pueblo había un anatema. Y entonces Dios le dijo: descubre el anatema. Descubrieron el anatema y ¿quién fue el que fue descubierto como anatema? ¿Un hijo de quién? De Judá, de la nación de Judá, del pueblo de Judá. Y entonces Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, oh Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué hizo Dios con aún con la familia, con la mujer y con todos? ¿Qué hizo Dios? Los derrotó. El mismo pueblo apedreó a uno de su qué. Esto era una ley para todos. O sea, el que comete el pecado ha de ser ¿qué? Muerto. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dios no quiere el pecado y va a haber muerte. Entonces vemos que aun cuando el pueblo de Israel también pecó, él también se devolvió y también acudió y hizo justicia aún entre su propio pueblo. Hoy en día, también iglesias adventistas, y seguimos con la idolatría, con la apostasía en la iglesia, también Dios va a destruir. Hay un remanente en la iglesia. Y que ojalá todos los que estuviéramos en la iglesia, los 22 millones de adventistas que dicen aproximadamente que hay en todo el mundo, fuéramos salvos, y aún más. Pero si siguen con la idolatría, porque se unen también, y también el diablo está ahí, y los que quieren seguir con la idolatría y con todas estas cosas van a ser muertos, dice la palabra del Señor. El concepto muy claramente era para todos. O sea, Dios es juez, Dios es justo.
El concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. En contraste con las guerras imperiales motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tal comunes en la antigüedad y en nuestros días. La guerra de Israel no estaba destinada a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por ejemplo, hoy en día hay guerras nacionales que vamos a combatir, que Rusia con China, que Rusia con Estados Unidos, que Rusia con, yo no sé, con Israel, y que Rusia con una cosa y con otra. Bueno, unas guerras, o que Israel con Palestina, pero por mostrar su poderío y nacionalidad, y que ellos tienen derecho a las tierras y que ellos tienen derecho a todo. Pero la guerra de Dios no es así. La guerra de Dios es para establecer la paz de acuerdo a sus mandamientos, normas y estatutos. Esto era lo que tenía que hacer el pueblo. La guerra ordenada por Dios estaba su gobierno. Dice muy claramente, las guerras ordenadas por Dios estaba su gobierno y su soberanía implícitos en sus características o su caracterización como guerrero, rey y juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar y a estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter, la imagen de Dios como guerrero. Similar a la ley entonces, esto era como guerrero. Vemos claramente que la palabra de Dios nos habla que Dios quiere establecer, o eso es lo que quería hacer en el tiempo de Israel, establecer un gobierno de paz, establecer un gobierno con su santa ley, como guerrero. O sea, él, como Dios, quiere que todos y cada uno nos sometamos a su santa ley, porque él quiere la paz y quiere verdaderamente ser el Rey Supremo y Juez Supremo de nosotros. Entonces, similar a la de juez y a la de rey, afirma que él no tolera para siempre la rebelión. Él no tolera para siempre la rebelión contra su orden establecido. Entonces, Dios nunca es la guerra ni la victoria. O sea, el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa. Si Dios es el sujeto de acción. Entonces, Dios lo único que quiere es que haya paz, no guerra. Dios es el Dios de toda la tierra. Él juzga. Él juzgó estas naciones. Él juzgó a Sodoma y Gomorra y a esas ciudades que estaban vecinas a ellas y que hacían las mismas que. Dios nunca hace nada sin antes hacer un juicio, sin antes saber que estas personas ya no se van a arrepentir, porque Dios sabe todo. Dios es Dios. Entonces, despojar y aniquilar. ¿Qué era lo que tenían que hacer estas personas? Miremos lo que dice Éxodo o el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 23, 28 al 30 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 23. Éxodo 23. 23, 28 al 30. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 23, 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de de la tierra. Dice que él iba a mandar delante de ti la avispa. O sea, el pueblo de Israel no iba a tener que pelear. Miremos lo que dice el 33.2 de Éxodo 33, versículo 2. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo.
Esto iba a ser ¿quién? Dios. En Números, capítulo 33, 52, miremos lo que ellos tenían que destruir. Números 33, 52. Números 33, 52. Números capítulo 33, 52. Números 33, 52. Dice de la siguiente manera: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis a todos sus ídolos de piedra y a todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares. O sea, Dios quería que este pueblo, en 34:13 nos dice de la siguiente manera: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que os repartirá en heredad por sorteo, que mandó Jehová que dieses a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. En Éxodo capítulo 12, en Deuteronomios capítulo 12, versículos 2 y 3, nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 12, versículos 2 y 3 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de su lugar. Esto era lo que tenían que hacer ellos. Entonces, el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. O sea, la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida, o sea, de Canaán. O sea, los israelitas tenían que destruir y la destrucción era sobre todo objeto inanimado, como artículos de culto paganos y utensilios. Evidentemente los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Israel tuvo que destruir todos los elementos, o tenía que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción, o sea, la idolatría. Ellos debían, los cananeos, de pronto, estas personas podían ver emigrado de estos lugares. En Josué 2, 9, 14 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 2, 9, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Mira lo que le dice la palabra del Señor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dijo cuando fueron enviados a destruir a Jericó. Rahab le dijo que Dios le había dado esa tierra y que por lo tanto ella y su familia querían servirle verdaderamente a Dios y que ellos protegieran su vida. Dios le dio la protección aún en este tiempo. ¿A quién? A Rahab. Por ejemplo, en Jueces capítulo 1, 24 y 26, Jueces 1, 24 y 26 nos habla de la siguiente manera. También la casa de Josué subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de Josué puso espías en Betel, en ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que estaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad en la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Entonces vemos que aunque Dios había determinado pues la destrucción aún de estas personas, porque ellos no querían obedecer a Dios, vemos que encontraron personas allá que querían verdaderamente aliarse en el pueblo de Dios y también arrepentirse. Y se arrepintieron y entonces el pueblo de Dios hizo misericordia con ellos, porque Dios también hizo misericordia con ¿quién? Con ellos, o sea, con Rahab. También la única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se incluyó en las ciudades fortificadas. Continuó su rebeldía o rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endurecieron su corazón. En Josué capítulo 11, versículo 19 y 20 nos dice de la siguiente manera. Josué 11, 19 y 20 nos dice de la siguiente manera. 11, 19 y 20 dice:
No hubo ciudad que hiciere paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces muchos dicen aquí, endureció el corazón. Mire, los únicos, no, le pasó lo mismo que a Faraón. Ya hemos estudiado también el estudio en Éxodo, que los gabaonitas no endurecieron el corazón, los otros endurecieron su corazón. Entonces miramos claramente. Dice muy claro. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de Dios de conquistar a Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán se revela que su intención original era dispersar a la población, como lo dice, que enviaría avispas, que enviaría el ángel y que no quería Dios que hicieran esto. Pero la obstinación ¿del qué? Del pueblo cananeo. Vemos que Rahab se arrepintió, la perdonó Dios, sí la perdonó, su pueblo la perdonó. Este que salía a la ciudad y hablaron con él y dijo, muéstrame la entrada y entonces te conservaremos la vida. Vemos que lo conservó la vida y él se fue a otro lugar. O sea, ese era ellos podían haberse ido, haberles dejado la tierra. La mujer Rahab le dijo, la tierra es de ustedes, Dios se las va a dar, nosotros ya sabemos eso, pero ellos se obstinaron. Entonces vemos aquí, dice aquí muy claramente. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron su corazón y se aferraron a su cultura hasta el punto que fueron destruidos con ella. También para nosotros hoy en día, Iglesia Adventista, seguimos aferrados a la cultura de Babilonia. Vamos a seguir aferrados a la cultura de las hijas de Babilonia, al comer y al beber como Babilonia. Vamos a seguir esa cultura y vamos a seguir viviendo así. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos verdaderamente, como quería que el pueblo de estas naciones, aun cuando el pueblo iba a tomarlo, si todos hubieran dicho, bueno, listo, vamos a darle esta tierra, nosotros vamos a otro, Dios lo hubiera destruido, no. Pero ellos se obstinaron a su religión, a su cultura, a su idolatría, y por eso el pueblo de Israel tuvo que destruir estas naciones. El pueblo de Israel únicamente iba a destruir a quienes, a sus dioses, a sus cosas. O Dios quiere destruir los dioses que hayan en nuestra vida. Querido hermano y adventista del séptimo día y hermano familiar de primos, tíos, sobrinos y de cualquier cultura, de cualquier religión que me escuches. Dios quiere destruir esos dioses, pero no quiere destruirte a ti, quiere que tú te arrepientas. Entonces, libre elección, o sea, vemos aquí la libre elección que tiene el pueblo de quién, de Dios, y cada persona. Dios nos hizo con libre ¿qué? Albedrío. En Deuteronomios capítulo 20 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 20, versículo 15 al 10 nos dice, 20:10 nos dice de la siguiente manera. 20:10. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a paz. El versículo 15 nos dice, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás todo varón suyo a filo de espada, si no hicieren paz. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todos los que, o sea, de las ciudades que no eran de los cananeos. Dios les intimó a paz. Pero a las ciudades que dijo que destruyera, él las tenía que destruir. En 13:12 dice aquí muy claramente, en Deuteronomios capítulo 13, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. 13, versículo 12. 13, versículo 12. Nos dice de la siguiente manera. 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombre impío, que ha instigado a los moradores de su ciudad, diciéndole, vamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás
con diligencia si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti. Irremisiblemente herirá a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere, y también matará a sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pagará tu mano a nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multipliques como Jehová juró a tus padres. Adventistas del séptimo día, debemos de dejar toda la idolatría, dice la palabra del Señor aquí, porque Dios no quiere esto. En Jueces capítulo 10, versículo 40, en Josué, perdón, 10:40 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 10, versículo 40 nos dice de la siguiente manera. Josué 10:40 dice: hirió pues Josué toda la región de la montaña de Negev, de los llanos de las laderas, y a todos reyes sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había ¿qué? Mandado. Entonces, el texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de personas en la guerra, herem. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, ese vocablo designa colocación completa e irrevocable de personas, animales u objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios. Lo que en un contexto bélico implicaba en la mayoría de casos su destrucción. En la mayoría de casos, ¿qué? Su destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer esto? El concepto y la práctica del herem como erradicación total de un pueblo o la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en que está en juego su carácter y reputación. Recordemos que hay una guerra entre el conflicto detrás de los conflictos. Hay una guerra entre ¿quién? Entre Dios y Satanás. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No porque sean de carácter que el hombre, que Satanás pueda engendrar hijos de mujeres terrenales o sus ángeles malos, no. Sino que la persona toma la decisión de a quién le quieren servir. Los cananeos decidieron servirle a quién? A Satanás, y seguir en su idolatría y en su paganismo. Hoy la iglesia adventista, aunque muchos se convierten a la iglesia adventista, con su corazón quieren seguir sirviéndole a Satanás y introducen todo este paganismo en la iglesia. Toda esa idolatría, que el árbol de Navidad y que todas esas cosas, y que fiestas paganas y todas esas cosas las meten a la iglesia. O que haciendo imágenes de Jesús y proyectándolas en la iglesia y diciéndole a los niños que un Jesús peludo, que es el Jesús. Cuando eso es una idolatría, eso es pecado, y eso es pasar a los hijos por el fuego. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla. La autoridad no es posible desde que el pecado, dice aquí, la neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de él. Miremos pues, lo primero conduce a la vida eterna, o sea, estar de parte de Dios. De estar de parte del enemigo o de la otra opción es la muerte eterna. O sea, adventistas del séptimo día y cualquiera persona, porque tenemos libre elección, que me escuchan, ustedes pueden seguir con sus prácticas en la iglesia, pueden seguir con su música pagana, con su música idolátrica, pueden seguir con todas esas cosas en la iglesia, pero Dios está mirando de arriba hacia abajo. Aunque los pastores y muchas personas dicen que eso no tiene nada que ver, que no hay instrumentos musicales que sean diabólicos, la palabra de Dios dice que sí. Y yo tengo un tema subido acerca de esto. Y la batería, la guitarra electrónica, el acordeón, estos instrumentos fueron hechos específicamente para música mundana. Y en el tabernáculo de reunión, lo que eran instrumentos ruidosos, no eran utilizados para la alabanza.
eran los instrumentos de cuerda. Y entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla. Todo esto son paganismos, todo esto son cosas que se han inventado en la iglesia. Y vemos que cada uno tiene su libre elección, cada uno tiene su libre elección. La toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control, o sea, el control de Dios, teocrático, limitado al periodo de la conquista y a la área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos y Dios los de Dios y lo desafiaron. ¿Desafiaron a quién? A Dios. Y sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Y el pueblo de Israel espiritual de hoy, o que se haya vuelto de la Babilonia y está en la iglesia adventista, y así como en el pueblo de Israel hubieron muertos porque se rebelaron contra los mandamientos de Dios y cogieron del anatema, si usted, mi querido amigo y hermano adventista, sigue cogiendo el anatema, como le digo, yo fui católico romano y sé que todo eso cosas son anatema, son pecado, son idolatría, y si la siguen conservando en la iglesia y si la siguen, Dios no va a poder tener misericordia, porque no ha habido un genuino arrepentimiento. En la iglesia adventista muchas personas no han tenido un genuino arrepentimiento. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando a través de ¿qué? De este estudio, sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida. Y esto lo vemos en Deuteronomios capítulo 13. Deuteronomios capítulo 13. Cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste, y dices, vámonos, no darás oído a las palabras del tal profeta o de tal predicador o de tal persona o líder de iglesia, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios ha dicho que nada de teatralidad en la iglesia, que hacer, por ejemplo, en diciembre, que hacen esos cuestiones de Navidad, y que hacen que la María y a José, y hacen dramas con el niño y todo eso, y ponen el árbol de Navidad, el pesebre. Mi querido amigo y hermano, eso es idolatría. Y se los digo claramente, eso es idolatría y eso es de la Iglesia Católica Romana. Y eso no lo deben de introducir a la iglesia. Síganlo haciendo, cada uno tiene su libre albedrío, pero Dios está mirando de arriba hacia abajo. La palabra de Dios es muy clara y dice que si las personas hacían esto, aunque fueran del pueblo de Israel, también estarían así. Dios perdonó a Rahab. Dios perdonó a los gabaonitas. Pero al único que no perdonó fue al mismo de Israel. Acán y su familia murieron. ¿Tú quieres morir por causa de tu pecado? Por estar metiendo idolatría en la iglesia. Las personas no estaban ni protegidas ni destinadas, dice, las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder sus estatus privilegiados, ni incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre a quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Vemos que Acán, por tomar del anatema, murió. Hoy en día muchas personas que están en la iglesia toman del anatema de allá de Babilonia y la meten a la iglesia. Mientras que muchas personas que están de allá afuera van a venir y van a tomar posesión, porque Dios tiene mucho pueblo en Babilonia y verdaderamente que se van a arrepentir de todo corazón. Entonces Dios es el príncipe de paz, mi querido amigo y hermano. ¿Dios es el príncipe de qué? De paz. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6, de la siguiente manera. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. 9:6. Miremos, la palabra de Dios es muy clara. Dice que Él es el príncipe de paz. Porque todo, dice aquí muy claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Jesús, el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesús. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de su raíz, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén, gloria a Dios. En Isaías capítulo 60, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. 60:17 nos dice de la siguiente manera: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Entonces vemos que el Señor en Malaquías capítulo 4, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Dios es el príncipe de paz. Dios va a traer paz a esta tierra, a este pueblo adventista del séptimo día. Dios quería la paz también para el pueblo de Israel de antaño. Dios quiere la paz para ti, mi querido amigo y hermano y familiar, pero quiere que tú te arrepientas de todas esas idolatrías de Babilonia, de todas esas cosas, y que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino. Este servidor, cuando conoció al Señor, era un idólatra. Tenía escapularios, tenía vírgenes, tenía todo en la casa, y yo le dije a mi esposa: bote todo eso, que eso no tiene nada que ver con la paz. No quiere, de todos esos ídolos está escondido Satanás. Eso es un demonio. Sáquelo de mi hogar, sáquelo de mi casa. Y mi esposa, como también es creyente, sacó todo eso. Entonces vemos claramente que Dios es el príncipe de paz. Aunque en el tema principal de la elección de esta semana, son las guerras del Antiguo Testamento encomendadas por Dios y asistidas por Él, debemos mencionar la presencia de otro tema igualmente significativo en los escritos proféticos del Antiguo Testamento: la visión futura de una era mesiánica de paz. El Mesías es descrito como el príncipe de paz, quien establecería un reino en el que el león y el cordero pastarían juntos, donde no habría destrucción ni daño, donde la paz reina y fluirían como ríos o como un río. Esto nos dice la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 6, 16 al 23, encontramos lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 6. Miremos lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 al 23. No lo vamos a leer todo. Capítulo 6, 16 al 23 nos dice: él dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo les voy a narrar lo que dice aquí. Los que me oigan este video pueden leer, y todos los textos que yo no lea, y le digo del capítulo y del versículo hasta tal versículo, ustedes los pueden leer en su hogar. Pero aquí vemos a Eliseo con los sirios. Resulta y pasa que el rey de Asiria diario concretaba con que se fueran a buscar al rey de Israel, y él sabía por dónde iba a pasar. Entonces decía: bueno, vamos para matar al rey de Israel. Eliseo le mandó a decir al rey: no pase por tal lugar, porque el pueblo asirio va a estar allá. El rey de Israel, el rey de Asiria le dijo: ¿quién de ustedes es el traicionero que está diciendo al rey que yo voy a pasar, que voy a ir a atacar, lo voy a atacar, y que va a pasar por tal lugar y todo lo voy a atacar? Entonces uno le dijo: no es que éramos nosotros, sino Eliseo. El profeta le dice al rey, y el rey no va por allá. Entonces digo: ¿dónde está ese profeta? Y el rey de Asiria lo mandó a sitiar
a la ciudad donde él estaba, y el criado, compañero de Eliseo, salió de él y vio el ejército de Asiria y dijo, uy, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y él le dijo, mira, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces él no veía a nadie. Entonces Eliseo oró a Dios, dijo, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea. Entonces Dios le abrió los ojos al siervo y vio una compañía del ejército de Jehová, o sea, de los ángeles, y él respiró tranquilo y dijo, uy, es que hay un ejército muy grande, porque detrás del telón, pues como se dice, el conflicto detrás de los conflictos, está el ejército de Dios y el ejército de ¿quién? Del diablo. El ejército del diablo está tratando y empujando a los seres humanos para que peleen con los otros seres humanos. El ejército de Dios está para defender la justicia y la paz, la ley sagrada de Dios. Entonces, ¿de qué parte quieres estar tú? Debemos de estar de parte de la ley de Dios. Y entonces él le dijo, oró también para que hiriera a este ejército con ceguera, y él le dijo, y Dios los hirió con ceguera. Entonces se acercó a ellos y le dijo, no, aquí no está el hombre que estás buscando. Vámonos, ahí lo voy a llevar donde verdaderamente está el hombre que estás buscando. Y lo llevó a Samaria, donde estaba el pueblo de Israel, el rey de Israel. Cuando se encontraron allá en el pueblo, en el Israel, le dijo el rey, los mataremos. Y él dijo, no. Entonces le dijo, ábrele los ojos. Y cuando ellos vieron al rey de Israel de todos, a la gente armada, ya los tenían listos. Entonces él le dijo, no, hazles de comer, que coman, y mándalos otra vez al rey. Y cuando ellos le hicieron eso, entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Samaria, el pueblo de Asiria, o sea, este ejército se fue y comentaron todo allá, y nunca más volvieron bandas armadas. Dios, después de que el pueblo estaba ya tomada la tierra de Israel, llegaba la gente y el profeta, en vez de hacerle la guerra y que los mataran, le dijo, dale de qué, de comer. Consideremos la historia de la alimentación del ejército de los sirios por iniciativa de Eliseo en lugar de masacrarlos. Le mostró el ideal supremo de la paz, que siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo y para todas las personas. Dios quiere la paz, no la guerra. Él quería esto, que Eliseo, dice aquí, que Eliseo era plenamente consciente de su superioridad, del ejército invisible que rodeaba al enemigo, pero les dijo, darles de qué, de comer. Entonces, en un estado de esclavitud, sino de paz eterna, Dios quería la paz para los pueblos aledaños y aún para el pueblo cananeo. Si se hubieran arrepentido todos, Dios no los hubiera destruido, los hubiera perdonado. Hoy en día, si la gente quiere verdaderamente, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino. Mateo capítulo 26, 52 nos dice de la siguiente manera. Mateo 26, 52 nos dice de la siguiente manera. Mateo 26, 52 nos dice. Mateo 26, versículo 52 nos dice de la siguiente manera. Mateo 26, 52 nos dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada serán muertos. Pedro le hirió la oreja a un siervo del sacerdote y le cortó la oreja. Dios le dijo, no vuelva la espada. Dios, hoy en día, nosotros no tenemos que pelear con la espada. Dios peleará por nosotros. Viene un conflicto para el pueblo de Dios grande con Babilonia y sus hijas. Una persecución para el pueblo de Dios. No tenemos que sacar espada, pero debemos confiar verdaderamente en Dios y no ser incrédulos. Entonces, la violencia engendra violencia, como dice, y en Segunda de Reyes 6:23, que es el versículo que estábamos leyendo, o el capítulo que estamos leyendo, de 6:23 dice, entonces se preparó una gran comida, y cuando había comido, bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. La paz engendra paz. El relato concluye afirmando que las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de ¿quién? De Israel. Dios nos invita a la paz, nos invita a que tengamos su carácter, a que guardemos sus mandamientos, normas y estatutos, y que volvamos nuestra vida en integridad completamente a Dios. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías de Canaán para que se pudieran llegar a familiarizarse con el
con él y su carácter, o sea, con sus mandamientos. De acuerdo con la luz dada fue su condenación. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. O sea, él dijo que los iba echando poco a poco, para que las fieras no se multiplicaran en la tierra y se comieran el pueblo de Israel, porque era poco. Entonces Dios le dijo, yo los echaré con la avispa, poco a poco, les mandaré el ángel. Y así los irás sacando, ¿a quién? A todos y cada uno de ellos. Entonces, no se había colmado aún la iniquidad de los amorreos cuando Dios llevó a Abraham a Canaán. Todavía no se había multiplicado, por eso Dios no le dio la tierra a Abraham. Digo, a la cuarta generación te voy a dar la tierra. Y en la cuarta generación subió el pueblo y tomó la tierra ¿de quién? De Canaán, porque la palabra de Dios se cumple. También si se hubieran arrepentido el pueblo de Canaán, Dios los hubiera perdonado, porque Dios no quiere la muerte del impío. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia, la que invalidaron la ley de Dios, se hundieron más y más en la impiedad. O sea, invalidaron la ley de Dios. Hoy aún el pueblo que está en Babilonia, a la Iglesia Católica Romana, Dios le manda que se arrepienta. Ojalá todos, sacerdotes y monjas y todos. Porque viene una destrucción, porque han invalidado la ley de Dios. Y a las hijas de Babilonia, que también invalidan la ley de Dios. Y al pueblo adventista del séptimo día, que está dentro de la iglesia, pero que sigue con la cultura babilónica en la iglesia, y que no dejan predicar el mensaje, también Dios le tiene su destrucción en el lago de fuego. Tengo que decirles esto, la verdad, porque Dios detesta el pecado en cualquier nacionalidad, sea en la de Israel espiritual o sea en la de Babilonia, sea en la de los cananeos o en el Israel de antaño. Entonces vemos claramente, los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos, hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. O sea, Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. ¿Por qué Dios mandó a destruir niños y todas estas cosas? Porque el carácter se hereda de los padres, el mal genio, todas esas cosas. Y la idolatría. Y hoy hay personas que, aunque han dejado a Babilonia y se han metido a la iglesia adventista, siguen siendo idolatras. Sigue la idolatría en la iglesia adventista del séptimo día, en música, en todo. Y Dios nos está mandando esta lección, mi querido amigo y hermano, para que nos arrepintamos de la iglesia adventista del séptimo día y a las otras denominaciones y a la iglesia católica romana y a los miembros de la iglesia católica romana y a los miembros de las iglesias de Babilonia, para que se arrepientan y dejemos la idolatría, porque hayan constituido un día idolatra para adorar a Dios, que es el domingo, cuando el día de adoración es el sábado. Eso es idolatría, mi querido amigo y hermano. Dios quiere que tú guardes los mandamientos, que guardemos los mandamientos, que nos tengamos un arrepentimiento genuino, que tengamos una consagración genuina, que vivamos un evangelio genuino, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque igualmente esto era para el pueblo de Israel y para el pueblo cananeo. El pueblo de Israel se volvió a los dioses de Canaán, adoró los dioses de Canaán, porque realmente todas las naciones de Canaán o todas estas personas no fueron destruidas, porque Dios dejó a muchos de ellos y ellos, en vez de destruirlos, se unieron a ellos y tuvieron sus cultos idolátricos con ellos, casamientos con ellos. Y hoy el pueblo de Israel espiritual está lo mismo. Yo fui católico romano y conozco la idolatría de la iglesia católica romana. Por eso les digo, mi querido amigo y hermano adventista,
arrepintámonos, tengamos un arrepentimiento genuino. Porque igual como no perdonó y tuvo que hacer las cosas en el Antiguo Testamento, ya no, nosotros no tenemos por qué ir a destruirles la idolatría a Babilonia ni a sus hijas, sino dar un mensaje. Antes ellos son los que van a venir a matar el pueblo de Israel espiritual. Y nosotros no tenemos por qué destruir a nadie, ni aliarnos con espada, como Dios le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La espada con la cual peleamos el pueblo de Israel espiritual es con la Biblia y el espíritu de profecía, para mostrarle la verdad al mundo y decirles que se aparten de esa idolatría, que así como el pueblo cananeo fue destruido por su idolatría, así va a ser destruido Babilonia por su idolatría, y todos los que se encuentren en la iglesia adventista del séptimo día siendo idólatras. Que Dios les bendiga. Este es el repaso de lección de esta semana. Comparte este repaso. Dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que cada que se suba un video puedas llegarte a ti. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida y ponga en ti paz. La paz se encuentra en guardar los mandamientos, aceptar a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. Por su gracia salvadora, aunque hemos sido pecadores, podemos apartarnos del pecado y Él nos dará la fuerza para vivir una vida recta con sus mandamientos, normas y estatutos. Comparte este video. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje que nos has dado, Padre misericordioso. Nos has dado un mensaje maravilloso en este día. Señor, que la iglesia adventista lo ponga en práctica y que todos y cada uno de los que escuchen y vean este video de la Iglesia Católica Romana, familiares, amigos, hermanos de sangre, sobrinos y cualquier otra persona, Padre misericordioso, que escuche este video, le llegues tú con el poder del Espíritu Santo y lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y se arrepiente y se aparte del pecado, y venga a tu pueblo verdaderamente consagrado, guardando tus mandamientos, normas y estatutos, para que se prepare para el reino de los cielos. Porque para eso es que tú has puesto este pueblo adventista y tenías el pueblo de Israel para que anunciara la paz y para que verdaderamente anunciara a un Salvador que iba a venir a morir en una cruz. Nosotros anunciamos un Salvador que viene por segunda vez y viene por su pueblo para llevarlo al reino de los cielos. Gracias por tu grande amor y misericordia. Y que vendrá por tercera vez y destruirá en el lago de fuego a todos y cada uno de los que no se quisieron arrepentir, no porque los odies, sino porque los amas, y tú vas a destruir el pecado totalmente. Así como fue destruido Canaán, y su idolatría y el pecado, así debe de ser destruido el pecado y la idolatría en este último tiempo, por ti mismo, en el lago de fuego. Perdona nuestros pecados y faltas y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.